Bueno, a continuación, la clase de hoy trata acerca del manejo clínico de reacciones adversas a medicamentos. Esta es la segunda charla después de una charla inicial acerca de las generalidades de eventos adversos y farmacovigilancia. Tenemos de que las reacciones adversas, como vimos en la charla anterior, pueden ser reacciones adversas tipo A, que son la gran mayoría de las reacciones adversas, que son reacciones adversas relacionadas con el mecanismo de acción del fármaco, y son reacciones en las cuales ocurre una respuesta farmacológica exagerada. En las reacciones adversas tipo B, que habíamos visto anteriormente, son reacciones adversas en las cuales el mecanismo que subyace en la reacción puede ser o no relacionado con la respuesta inmune, y es justamente este grupo de reacciones que afortunadamente son menos frecuentes que las anteriores, las que vamos a analizar en esta clase. En ese sentido, las reacciones adversas tipo B también son conocidas como reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Pueden llegar a ser en algún momento términos sinónimos. Hablamos de hipersensibilidad cuando la respuesta inmune a un fármaco es desarrollada luego de una exposición previa. Pero también tenemos que hacer la salvedad de que no todos los casos existe una respuesta inmune exagerada a los fármacos. También hay fármacos que desarrollan eventos adversos sin utilizar este mecanismo. Ahora, dentro de los fenómenos de hipersensibilidad a fármacos, aquellos que están relacionados o mediados por inmunoglobulina E, y lo que vamos a conocer como la verdadera alergia medicamentosa. Las reacciones de hipersensibilidad son independientes de la acción del fármaco, son reacciones que dependen de una respuesta anómala que tiene el paciente al medicamento por una predisposición o por justamente la. Existen diversas clasificaciones, ya hemos mencionado al menos dos de ellas. Clasificar las reacciones adversas como tipo A y tipo B. Adicional, que esto es lo que nosotros conocemos hasta ahora. En las reacciones tipo B están relacionadas con mecanismos inmunes, y por eso decíamos anteriormente que se constituyen en verdad en fenómenos de hipersensibilidad, en este caso a fármacos. Y las reacciones tipo A fueron las que vimos anteriormente en la charla anterior, donde son reacciones relacionadas con la dosis, son reacciones que ocurren por un efecto acumulado de la concentración, son reacciones claramente dosis dependiente, y debido a que dependen de la concentración del fármaco, pues la eliminación del fármaco es la que va a condicionar justamente la velocidad en la cual desaparecen los síntomas. Bien, esta es otra clasificación. Las reacciones adversas a medicamentos pueden clasificarse con una base inmunológica, con una base no inmunológica. Esto es muy parecido hasta ahora a lo que vimos anteriormente. Sin embargo, lo detalla más. Vemos que las reacciones inmunes o que tienen una base debido a una respuesta de anticuerpos o linfocitos T pueden ser clasificados en distintos subtipos, ya sea reacciones tipo 1 mediadas por inmunoglobulina E, reacciones tipo 2, reacciones citotóxicas, reacciones tipo 3 por la formación de complejos inmunes, o reacciones tipo 4, reacciones mediadas directamente por el daño celular. Igualmente hay reacciones que no se ajustan a estos 4 patrones típicos de reacciones inmunológicas a fármacos y consisten en la unión del fármaco al receptor de ciertos receptores de linfocitos T o al complejo mayor de histocompatibilidad, unión después de la cual se desencadena una respuesta inflamatoria que termina, por ejemplo, en el síndrome Stevens-Johnson o en síndromes tóxico-epidérmicos, por ejemplo. Las reacciones no inmunológicas, que es las que llamamos en la clasificación anterior como reacciones tipo A, pueden ser clasificadas a su vez como reacciones predecibles o impredecibles. El 80%, la gran mayoría, son reacciones predecibles, que son las que conocemos, y las reacciones impredecibles forman el 15% de esas reacciones que no tienen base inmunológica, y la constituyen las pseudoalergias, que son cuadros anafilactoides muy parecidos a reacciones mediadas por inmunoglobulina E clínicamente, pero que no son mediadas por este tipo de inmunoglobulina. Reacciones idiosincráticas, que son
reacciones propias debido a cierta susceptibilidad genética o reacción de intolerancia. Esos son tipos de reacciones que no subyacen en un mecanismo inmune, pero que son impredecibles. Aquí vemos un detalle de los fenómenos de hipersensibilidad a fármacos o reacciones adversas con una base inmune, o también llamados reacciones adversas tipo B. En primer lugar tenemos las reacciones tipo 1. Como vimos anteriormente, son reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Lo adicional en esta diapositiva es que vemos los síntomas clásicos de este tipo de reacciones. Son reacciones caracterizadas por el desarrollo de urticaria, por el desarrollo de broncoespasmo, por el desarrollo de angiedema e incluso hasta la reacción anafiláctica. Son reacciones que se caracterizan porque se dan en la primera hora o se dan en las primeras 6 horas. Son reacciones bastante inmediatas. Las reacciones tipo 2, 3 y 4 son conocidas en su conjunto como reacciones no inmediatas, porque justamente se desarrollan después de 6 horas o después de varios días de la exposición al fármaco. Las reacciones tipo 2 son reacciones que son mediadas por inmunoglobulina G y se caracterizan clínicamente por la presencia de trombocitopenia, por la presencia de anemia hemolítica, por la presencia de linfopenia. Las reacciones tipo 3 son reacciones en las cuales se forman verdaderos inmunocomplejos, proteína-fármaco, que se van a depositar en ciertos tejidos. Si se deposita en el riñón, va a desarrollar una glomerulonefritis. Si son depositados esos inmunocomplejos en el sistema vascular periférico, va a terminar en una vasculitis, o puede dar una reacción propiamente en la sangre, que es la famosa enfermedad del suero asociada a urticaria. Las reacciones tipo 4 se subdividen en reacciones tipo 4 A, B, C o D de acuerdo a la citoquina y al mediador inflamatorio implicado en la respuesta. Se caracterizan las reacciones tipo 4 porque la gran mayoría su órgano efector es la piel. Entonces tenemos manifestaciones desde un eczema maculopapular, hasta el compromiso incluso de mucosas, o que se puede dar en el síndrome de Steven-Johnson, o el compromiso multisistémico que se da en el DRES. Son, al igual que las reacciones tipo 2 y tipo 3, son reacciones de naturaleza inmunológica y con una temporalidad muy distinta a las reacciones inmediatas. Aquí las podemos ver. Esta es la clasificación del Consenso Internacional de Alergia a Medicamentos. En este consenso, para acabar las discusiones acerca de las clasificaciones, sencillamente dictamina dos grupos de fenómenos de hipersensibilidad a medicamentos. Los clasifica como reacciones de hipersensibilidad inmediatas, aquellos cuya clínica se manifiesta dentro de la primera hora después de la exposición al medicamento, y reacciones de hipersensibilidad no inmediatas, aquellos fenómenos que se dan después de la hora. Es una clasificación mucho más simple, una clasificación quizás más fácil de utilizar desde el punto de vista clínico, pero en el fondo son clasificaciones que son complementarias y todas ayudan a tener una conceptualización acerca de la naturaleza de la manifestación clínica y el evento adverso que estamos frente al paciente. Las reacciones inmediatas, como se puede ver claramente, se caracterizan por la presencia de una urticaria aguda, mientras que las reacciones tardías o no inmediatas se caracterizan por la presencia de exantemas, que es el prototipo de reacción exantematosa debido a fármacos. Son las reacciones tipo 4 de la A, B, C o D. Bien. La fisiopatología, vemos que estas reacciones de hipersensibilidad a medicamentos se originan como resultado de la producción de inmunoglobulina E a linfocitos B específicos de antígenos luego de la sensibilización. Estamos hablando de las reacciones inmediatas o de las reacciones conocidas anteriormente como tipo 1. Debido a esta reexposición al fármaco, el antígeno va a ser ese complejo apteno-proteína, es un complejo fármaco-proteína, se va a unir a la inmunoglobulina E de los mastocitos, de los basófilos. Luego de esta unión se va a favorecer la liberación de mediadores inflamatorios, dentro de ellos tenemos la histamina, la triptasa y citoquinas. La histamina y la triptasa son mediadores inflamatorios. La histamina tiene una vida media muy corta, por lo tanto no es útil desde el punto de vista clínico para diagnóstico. La triptasa
puede permanecer varios días elevada después de un fenómeno anafiláctico y es factible de medir en el ámbito clínico. Se hacen mediciones seriadas para determinar la presencia o no de un fenómeno anafiláctico. Y la generación además de nuevos mediadores luego de la liberación de estas citoquinas. Los fenómenos de hipersensibilidad no inmediatos son fenómenos que son mediados por linfocitos T, por lo tanto por eso su respuesta es un poco más tardía. El fármaco, no todos los fármacos, diríamos que incluso la gran mayoría de los fármacos de síntesis química no tienen una baja capacidad inmunogénica, a diferencia de los fármacos biológicos, que sí tienen una gran capacidad de inducir respuestas de linfocitos T y anticuerpo. Sin embargo, los fármacos de síntesis química, algunos de ellos pueden formar estos complejos aptenos y desencadenar esta respuesta inflamatoria. Ese es el caso del anillo beta-lactámico. El anillo beta-lactámico se abre, se unen partes estructurales del anillo beta-lactámico a residuos de lisina y van a estimular la síntesis de anticuerpos, la activación de linfocitos T y con ello toda la respuesta alérgica. Este fenómeno no solamente lo comparte el anillo beta-lactámico, también se puede producir con la fenitoína, con el trimetropinsulfa, con las carbamazepinas, con la lamotrigina. Como habíamos dicho en la diapositiva anterior, también hay fármacos que no necesitan formar aptenos para desencadenar una respuesta alérgica. Tenemos el caso de fármacos que se unen a receptores específicos del linfocito o al complejo mayor histocompatibilidad y después de esa unión desencadenan la liberación de mediadores inflamatorios. Ese es el caso también de la lidocaína y justamente esa es una de las hipótesis fisiopatológicas detrás del síndrome de Stevens-Jones. También es cierto, y esto es muy importante en el momento del diagnóstico diferencial, que las infecciones víricas pueden simular estos cuadros de hipersensibilidad a medicamentos, pero también pueden producir interacciones medicamento, produciendo reacciones leves. Por ejemplo, la erupción por ampicilina secundaria a infecciones virales, por ejemplo, a las infecciones asociadas con el virus de herpes tipo 6, ¿sí? y el síndrome de respuesta eosinofílica que se presenta en las reacciones tipo 4. El mecanismo patogénico de los fenómenos de hipersensibilidad no alérgicos incluye la liberación de histamina y de una forma inespecífica. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con opiáceos, con medios de contraste, con vancomicina. El acúmulo de bradiquininas, ese es por ejemplo el mecanismo de los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina. La activación del complemento, por ejemplo la protamina, o alteraciones del metabolismo ácido araquidónico, que como el caso de la aspirina y AINES, que van a terminar en reacciones de hipersensibilidad no alérgicas, o la acción farmacológica de ciertas sustancias que inducen al broncoespasmo, ¿sí? Son mecanismos que son ya muy típicos y que subyacen a cada medicamento. Cuando miramos los factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de reacciones, vemos de que con reacciones de hipersensibilidad, definitivamente el uso de medicamentos biológicos, el uso de la ruta endovenosa, parenteral, el sexo femenino, la adultez, la infección concomitante por VIH, las infecciones virales concomitantes, el asma, el uso de beta-bloqueadores son factores de riesgo para la presencia de reacciones adversas mediadas por estos mecanismos inmunes. Por ejemplo, pacientes que tienen presencia de linfocitos anormales en el contexto de leucemias o infecciones por virus de Epstein-Barr o infecciones por herpes, es más frecuente que tengan reacciones a las penicilinas. Lo mismo ocurre en los pacientes con VIH. Ahora, con respecto a los pacientes atópicos, si bien la atopía no es un factor de riesgo que muestra una fuerza de asociación tan importante como otros, sí es claro que los pacientes atópicos tienden a reaccionar con mayor gravedad, especialmente cuando ocurren reacciones tipo 1 que pacientes que no son atópicos. Miremos cuál es el panorama clínico de este tipo de reacciones. Las reacciones tipo 1
Siguiendo la clasificación antigua, pues son reacciones que requieren una sensibilización previa. No se da una reacción tipo 1 si el paciente no ha estado en contacto, ya sea o por el fármaco o ha tenido reactividad cruzada por fármacos que tienen cadenas, por ejemplo, cadenas laterales similares, ¿sí? Este es un fenómeno, por ejemplo, que puede ocurrir entre la amoxicilina o la ampicilina y las cefalosporinas de primera generación. El paciente puede haber sido sensibilizado por una penicilina, por una amoxicilina, y puede estar desarrollando una reacción tipo 1 a la administración de una cefalosporina de primera generación y viceversa. ¿Bien? Y son reacciones que ya hemos hablado acerca del mecanismo en el cual se presentan. Cuando estas reacciones se presentan por medicamentos dados por vía parenteral, es frecuente que lo que predominen sean síntomas cardiovasculares y especialmente la hipotensión. Cuando son medicamentos que se dan por vía oral, lo que van a predominarse son síntomas cutáneos y va a predominar el broncoespasmo. Cuando estamos ante un paciente donde estamos sospechando una reacción tipo 1 y comienza a presentar afectación del sistema cardiovascular, afectación respiratoria, dolor abdominal, manifestaciones en piel, y si esto se está dando de una manera rápidamente progresiva, tenemos que sospechar de que podemos estar ante un cuadro de anafilaxia y actuar rápidamente con adrenalina. Los medicamentos más frecuentemente implicados en este tipo de reacciones son los beta-lactámicos, los bloqueantes musculares como la succinilcolina, los citostáticos como las sales de platino, los anticuerpos monoclonales. ¿Cómo es la cronología de las reacciones tipo 2? El paciente recibe el medicamento y manifiesta estos síntomas generalmente en los primeros 30 minutos. Pues si se da por vía oral se puede retardar un poco más, pero lo manifiesta usualmente dentro de la primera hora. En las reacciones tipo 2 son reacciones que requieren también la presencia previa de una inmunoglobulina G, ¿sí? Una sensibilización previa, son reacciones poco frecuentes. Se da frecuentemente en pacientes tratados con dosis muy elevada de ciertos medicamentos y de forma prolongada. ¿Sí? Ya estamos hablando de una reacción que ya no es inmediata. El fármaco se une a la superficie celular, se une a proteínas, actúa como un antígeno y da lugar a la síntesis de anticuerpos que van a causar la lisis celular, por eso también son llamados reacciones citotóxicas. Y habitualmente pues se manifiesta por la destrucción celular, ya sea del glóbulo blanco, ya sea de la plaqueta, ya sea del hematíe, dando lugar a la anemia hemolítica, neutropenia, trombocitopenia. El diagnóstico no es fácil porque en ocasiones no siempre se sospecha que una trombocitopenia, una anemia hemolítica puede ser debida a medicamentos, pero si uno mira y examina detalladamente la historia clínica y uno se da cuenta que el paciente ha presentado estos cuadros, siempre que se le administra un medicamento podemos sospechar este tipo de reacciones. Incluso estos cuadros pueden ser totalmente fulminantes, se pueden presentar hasta 8 días después de la exposición al fármaco. ¿Qué medicamentos son los más frecuentemente implicados? Son frecuentemente implicados la heparina, la carbamazepina, AINES, beta-lactámicos, quinina y también anticuerpos monoclonales, así como la romicina. Las reacciones tipo 3 son también, al igual que las reacciones tipo 2, afortunadamente poco comunes. El mecanismo principal es la formación de inmunocomplejos que se van a precipitar en distintos tejidos. Una nueva exposición al fármaco va a provocar la misma respuesta de una forma más precoz y más grave. Igualmente son reacciones tardías que aparecen después de una semana de exposición al fármaco. Dentro del espectro clínico de este tipo de reacciones tipo 3 vamos a tener la famosa enfermedad del suero. Se caracteriza por la presencia de una fiebre prolongada, por la presencia de urticaria, por la presencia de púrpuras, por la presencia de glomerulonefritis, artralgias y adenomegalias. Cuando se sospecha esta enfermedad del suero, es muy probable que esto sea debido a beta-lactámicos, a trimethoprim-sulfa, anticuerpos monoclonales. En general es una reacción que se presenta desde los 2 días hasta 2 o 3 semanas después de la administración del fármaco. Las vasculitis es otro tipo de reacciones tipo 3, se van a presentar como púrpuras palpables en las extremidades y también puede haber una afección gastrointestinal y renal. Los beta-lactámicos, los diuréticos tiacídicos, la fenitoína, el halopurinol son los medicamentos más frecuentemente implicados. La fiebre medicamentosa es algo también relativamente frecuente en ciertos pacientes. Es una fiebre que después de hacer un diagnóstico diferencial
se sospecha que es debido a medicamentos y puede ser el único fiebre o único síntoma y puede acompañarse de exantema. Los medicamentos más frecuentemente implicados en esta fiebre medicamentosa, entonces tenemos antibióticos como el trimethoprim sulfa e inmunosupresores. Las reacciones tipo 4 habíamos visto que son reacciones mediadas por células T que están presentes en la piel, que son células efectoras, que van a reaccionar justamente con antígenos que difunden de la piel o difunden a través del torrente sanguíneo. Son reacciones que no son inmediatas, son reacciones cuyo mecanismo también comparten los fenómenos autoinmunes antiinflamatorios. Bien, de acuerdo al tipo de citoquinas producidas se va a caracterizar el distinto subtipo de reacción tipo 4. Tenemos las reacciones tipo 1A, que son reacciones donde son mediadas por linfocitos Th1. La manifestación clínica de las reacciones tipo 1A es la famosa dermatitis de contacto, que se da por aplicación tópica de ciertos fármacos, que se puede acompañar del tema con vesículas, con flectenas, o en etapas crónicas por engrosamiento de la piel, y se puede presentar desde 1 a 2 o 3 semanas después de la exposición al fármaco. Tenemos las reacciones tipo 2, que es mediada por linfocitos tipo 4B, que son mediadas por linfocitos Th2, y se caracteriza por la presencia de exantema morbiriforme. Esto es muy frecuente. Son exantemas que tienen una distribución muy particular, que tienden a confluir, que puede existir prurito de una intensidad variable, y donde usualmente tanto las palmas como las plantas de los pies suelen estar preservadas y no hay lesiones urticariales, a diferencia de los fenómenos agudos, de reacciones inmediatas, donde sí hay fenómenos urticariales. Es un exantema morbiriforme, usualmente leve, es un exantema que cede al retirar el medicamento, sospechoso, pero también puede tardar varios días después de suspendido el medicamento, y puede aparecer hasta 20 días después de la exposición. Ahora, un exantema que aparezca rápidamente y si está acompañado en el contexto de fiebre, vamos a sospechar inicialmente es una enfermedad exantemática febril. Los exantemas por medicamentos no se presentan dentro de los 3 primeros días después de la exposición, usualmente son después de la cuarto o quinto día de exposición. Otro tipo de reacción tipo 3, quizás la más grave, tipo 4, perdón, tenemos el síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, o también conocido como DRES. Los síntomas usualmente aparecen antes de los 8 días. Es una reacción bastante grave porque además del exantema, de la fiebre, hay un fallo multiorgánico. Fallo multiorgánico que puede tener como órgano blanco insuficiencia, el pulmón con insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, o el riñón dando insuficiencia renal, o insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática. Se caracteriza por una gran eosinofilia, ¿sí?, que se puede detectar hasta en el 50% de los casos, y la presencia de linfocitos CD8 positivo atípicos. Son quizás hallazgos que pueden orientar ante un paciente con una falla multiorgánica en la cual se desconoce la causa y que puede ser un fenómeno de hipersensibilidad inducido por fármacos. Los medicamentos más frecuentemente implicados son anticonvulsivantes. También está implicado algunos anticuerpos monoclonales, el allopurinol. Y las reacciones tipo 4C son reacciones en las cuales están mediadas por células T citotóxicas que van a migrar a ciertos tejidos y van a desarrollar e inducir procesos de apoptosis. El caso típico es el síndrome de Stevens-Johnson. Es un síndrome en el cual existe una destrucción de varias capas de la piel asociado a una mortalidad elevada. No solamente la piel está implicada, también está implicado las mucosas. El signo de Nikolsky positivo, que lo vemos en la diapositiva, es un signo característico del síndrome de Stevens-Johnson. Cuando no existe afección de mucosas, estamos posiblemente ante el eritema multiforme menor. Justamente la diferencia es la extensión respecto al síndrome de Stevens-Johnson.
El eritema multiforme menor no solamente puede ser producido por fármacos, también virus como el virus del herpes o el Mycoplasma pneumoniae puede ser causal de este tipo de eritema multiforme menor. También se dan reacciones órgano-específicas, reacciones que son ocasionales, no son muy frecuentes, son reacciones que no tienen afección cutánea, sino sencillamente hay una afección muy particular a nivel renal, por ejemplo, una nefritis inducida por fármacos, una neumonitis inducida por fármacos, una hepatitis inducida por fármacos. Todas estas reacciones órgano-específicas son clasificadas dentro del grupo 4. Bueno, entonces las reacciones impredecibles, este tipo de reacciones inmunológicas que son poco frecuentes, no son mediadas justamente por el sistema inmune. Este tipo de reacciones las podemos encontrar en las típicas reacciones pseudoalérgicas, que resultan más de una activación y de granulación mastocitaria, ¿bien?, que no involucra la inmunoglobulina E y que es frecuente que se presente con vancomicina, con opiáceos, con medios de contraste. La clínica de estas reacciones pseudoalérgicas es muy parecida a la clínica de las reacciones tipo 1, con la presencia de urticaria, con el compromiso que puede incluso tener cardiovascular, con el dolor abdominal, pero no hay una mediación de inmunoglobulina E. Están las reacciones idiosincráticas, que son reacciones cualitativamente aberrantes, que no se explican por el mecanismo de acción del fármaco, que son muy infrecuentes y, por ejemplo, pueden ser debidas a deficiencias enzimáticas que predisponen a la presencia de eventos adversos. Y por último está la intolerancia, que es una reducción del umbral en la respuesta farmacológica. Bien, son tipos de reacciones adversas que no tienen un mecanismo inmunológico y que son impredecibles. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la hipersensibilidad a fármacos? ¿Cómo orientamos el paciente hacia una etiología y hacia un manejo específico? El diagnóstico de la alergia a medicamentos y la hipersensibilidad a medicamentos debe ser un diagnóstico de certeza, ¿sí? Sobre todo si al paciente le damos seguridad de que él no sufre, no padece de una hipersensibilidad a medicamentos, debemos estar completamente seguros de que esto sea así. En caso de que exista duda, y este es algo que es una recomendación general, siempre suspender el medicamento. Si tenemos duda acerca del tipo de hipersensibilidad, para orientar el tratamiento, si tenemos duda incluso si es un fenómeno de hipersensibilidad a fármacos o no, lo más prudente es retirar el medicamento y hacer los estudios correspondientes. ¿Qué aspectos son claves en el momento de la evaluación clínica? Es fundamental determinar si estamos ante una reacción inmediata o no inmediata. Por lo tanto, la cronología sintomática es fundamental. Como hemos visto, va a determinar y nos puede orientar acerca del tipo de hipersensibilidad que está desarrollando el paciente. Antecedentes farmacológicos es supremamente importante. Como hemos visto, muchas de estas reacciones necesitan una sensibilización previa. Saber si el paciente ha tenido contacto con betalactámicos, con sulfas, con anticuerpos monoclonales, con anticonvulsivantes, es un dato totalmente relevante, y saber cuándo tuvo el contacto. Además, porque si estamos sospechando de una alergia medicamentosa o de algún tipo de hipersensibilidad, es claro que muchos de ellos se presentan después de 1-2 semanas después de la exposición. Por lo tanto, tener tiempos lo más exactos posibles es ideal para poder conducir una historia clínica que nos lleve a la mayor precisión diagnóstica. Tener siempre en cuenta ciertos grupos terapéuticos, medicamentos de margen terapéutico estrecho, medicamentos como los AINES, betalactámicos, anticonvulsivantes, todos los medicamentos que hemos mencionado anteriormente que se caracterizan por presentar ese tipo de reacciones. Es fundamental establecer esa relación temporal. ¿Cuánto tiempo pasó entre la exposición y el inicio del cuadro clínico? Determinar si
signos sugestivos que nos ayuden a determinar el mecanismo y por lo tanto un posible tratamiento, como es por ejemplo la presencia de fiebre. Vimos de que no todas las reacciones alérgicas se manifiestan por fiebres, pues solamente especialmente las reacciones tipo 4 es donde puede existir fiebre. Si se presentan lesiones exclusivamente en la piel, si se presentan lesiones en mucosas, si hay adenopatías como en la enfermedad del suero, si se presentan artralgias, si se presentan vasculitis, si se presentan púrpuras, si se presentan lesiones organoespecíficas a nivel renal, a nivel hepático, a nivel pulmonar. Bien, hay que hacer un examen muy detallado de la piel del paciente y caracterizar el tipo de lesiones. ¿Cuáles son las recomendaciones del Consenso Internacional para el manejo de hipersensibilidad a medicamentos? ¿Cuándo hay que evaluar? Cuando hay que hacer, cuando hay una historia previa de hipersensibilidad a medicamentos y se requiere que el paciente se exponga a un medicamento donde sospechamos de que el paciente ya ha padecido este tipo de hipersensibilidad, evaluar si existen, y necesitamos evaluar si existen alternativas. Es necesario hacer una historia clínica detallada. Cuando el paciente obviamente ha tenido antecedentes de reacciones alérgicas, de hipersensibilidad a medicamentos, es necesario hacer este tipo de evaluaciones detalladas. Quizás en pacientes en los casos donde no hay ninguna causalidad de alergia a medicamentos, donde vemos que no existe una cronología compatible, una sintomatología compatible, donde por ejemplo la reacción se presentó antes de que se iniciara el medicamento, quizás no sea necesario continuar con el estudio diagnóstico. Cuando tenemos diagnósticos alternativos, por ejemplo, como veíamos, infección por herpes virus o la presencia de urticaria crónica en un paciente que tiene este antecedente o este diagnóstico, o usualmente, obviamente, si el paciente tiene una reacción a fármacos grave, es una indicación para tomar acciones inmediatas, y luego que se tomen las acciones y se estabilice el paciente, se continúa con una historia clínica detallada, pero en este caso hay que actuar primero, ¿sí? Idealmente el estudio de la alergia a medicamentos debe llevarse entre 4 a 6 semanas después de la resolución completa de los síntomas. Es el periodo ideal, ¿sí? Después del mes que el paciente presentó el episodio, realizar este estudio etiológico. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? Tenemos pruebas cutáneas para reacciones de hipersensibilidad inmediatas. Las pruebas cutáneas tienen la bondad que son pruebas bastante rápidas, bastante simples, que tienen un bajo costo, que son altamente específicas, y son pruebas que son útiles en el momento de hacer un diagnóstico diferencial de una hipersensibilidad inmediata. Sí, existen muchos cuadros clínicos que pueden simular estos fenómenos cardiovasculares, sintomatología pulmonar, sintomatología gastrointestinal, urticaria, anafilaxia, y en este caso es en el momento de estudiar al paciente la razón del cuadro clínico. Las pruebas cutáneas pueden ser útiles. Bien, son muy útiles, por ejemplo, y están bien protocolizadas estas pruebas para betalactámicos, para heparinas, para sales de platino. No todos los medicamentos cuentan con pruebas cutáneas. Otra prueba que tenemos para tratar de identificar y orientar al paciente es realizar una prueba de provocación a medicamentos, ¿sí? La prueba de provocación a medicamentos es obviamente el gold estándar para identificar si el paciente presentó un fenómeno de hipersensibilidad a un determinado medicamento. En general puede confirmar o puede excluir esta hipótesis, también demostrar tolerancia o la menor probabilidad que el paciente tiene para presentar una reacción con el fármaco, ¿sí? Es frecuente que se haga estas pruebas de provocación con analgésicos no esteroideos, con anestésicos locales,
con antibióticos distintos a betalactámicos, o se hagan pruebas de provocación a betalactámicos cuando seguimos con una fuerte sospecha a pesar de las pruebas cutáneas negativas. Bien, se prefiere, obviamente, estas pruebas de provocación se hacen con medicamentos por vía oral, ¿sí? Sin embargo, lo más importante en el momento de hacer una prueba de provocación es tener claro cuáles son las contraindicaciones. Obviamente, en un paciente que tiene un fenómeno agudo, no es factible, una reacción de hipersensibilidad aguda, no es factible realizar estas pruebas de provocaciones. Igualmente, pacientes que han presentado reacciones de hipersensibilidad severas como síndrome Stevens-Johnson, no es posible hacer este tipo de prácticas. Igualmente, esto se realiza una vez que el paciente, tal como lo decía la diapositiva anterior, el paciente ya se encuentra estable, ya ha pasado al menos 4 o 6 semanas después del episodio de hipersensibilidad. Se inicia con dosis bajas, dosis las cuales se hacen bajas obtenidas a partir de diferentes diluciones, ¿sí? Diluciones del medicamento de 1 en 100 o 1 en 1000, y progresivamente se van aumentando las dosis cada 30 o cada hora, ¿sí? Usualmente siempre se utiliza para medicamentos por vía oral en vez de medicamentos parenteral para hacer estas pruebas de exposición controlada. ¿Cuándo se realiza estas pruebas de exposición controlada? El caso típico es un paciente donde no tenemos alternativas terapéuticas, donde sospechamos de que el paciente tiene una hipersensibilidad al medicamento que es nuestra única elección, y tenemos que tomar la decisión: o le damos el medicamento o no le damos el medicamento, y donde la segunda línea no nos garantiza un adecuado nivel de efectividad. Bien, entonces caso en el cual estaría indicado hacer una prueba de exposición controlada. Obviamente son pruebas que deben ser realizadas a nivel hospitalario y que se cuente con todo el manejo de un shock anafiláctico, de una urgencia tal. ¿Qué precauciones entonces se deben tener? Están contraindicadas en estas reacciones que amenacen la vida. Si un paciente presentó o tiene antecedentes síndrome Stevens-Johnson, una reacción cutánea o sistémica grave, de ninguna manera le haremos una prueba de provocación. Igualmente no están indicadas cuando existe poca probabilidad de que el fármaco sea responsable, o si tenemos segundas o terceras opciones que son relativamente efectivas, no sería necesario hacer una prueba cutánea, o que nos encontremos obviamente en ciertos estados como en embarazo, excepto que sea algo urgente, algo realizarla, pero la verdad son condiciones o situaciones poco frecuentes. También tenemos las pruebas biológicas. Entonces, además de las pruebas cutáneas, las pruebas de exposición controlada, tenemos las pruebas cutáneas para el estudio de estos pacientes. Una opción es medir inmunoglobulina E específica contra un fármaco. Sin embargo, este tipo de pruebas son, a pesar de ser bastante específicas, no están ampliamente disponibles en el ámbito clínico. Otra opción es medir histamina y tritasa. De esto lo que se mide es tritasa en la práctica clínica, dado que la histamina tiene una vida media muy corta. Cuando estamos sospechando una reacción tipo 2, tipo 3, por ejemplo un paciente con anemia hemolítica, una trombocitopenia, un paciente con reacción tipo 3 cuando tiene enfermedad del suero, glomerulonefritis, vasculitis, en este caso el test de Coombs y test de hemolización in vitro pueden ayudar a confirmar esta sospecha clínica que tenemos de que el paciente está sufriendo o sufrió una reacción tipo 2 o tipo 3, ¿sí? Marcadores genéticos es un área de constante investigación, tratando de determinar la presencia de ciertos polimorfismos en ciertos receptores que pueden estar asociados y a predecir la incidencia de hipersensibilidad a medicamentos. Bien, las pruebas frente a células T son pruebas todavía que están a nivel experimental y no están disponibles en el ámbito clínico. Bien, entonces tenemos distintas pruebas que ya las hemos mencionado anteriormente. Vamos a detallar especialmente las pruebas cutáneas y las pruebas biológicas que pueden llegar a tener utilidad en el ámbito clínico. Las pruebas cutáneas tenemos dentro de las pruebas algunas que son marcadores directos de anafilaxia, tanto pruebas biológicas como la tritasa, como las más
pruebas cutáneas per se para detectar una reacción específica a un fármaco. Hemos mencionado de que la triptasa puede llegar a tener un valor diagnóstico cuando estamos tratando de determinar si es un fármaco el causal de una reacción anafiláctica. Es una medición que se puede realizar en el ámbito hospitalario. Se hacen mediciones seriadas entre 15 y 3 horas tras la reacción y la última reacción a las 24 horas. Y es fundamental obtener un valor basal, primero para descartar una mastocitosis y segundo porque el diagnóstico justamente que va a corroborar una reacción inmediata mediada por inmunoglobulina E si los valores se comienzan a triplicar en estas mediciones seriadas. Tenemos las pruebas cutáneas para detectar IgE específica, ya sea las pruebas de prick test o pruebas de intradermorreacción. Son pruebas obviamente que pueden llegar a ser útiles una vez que estamos estudiando de forma, por ejemplo, ambulatoria la causa de la reacción del fenómeno de hipersensibilidad a fármacos. Se basan en la unión de una IgE específica a mastocitos cutáneos y son pruebas que justamente van a valorar la presencia de una induración ante una exposición específica. Bien. Obviamente en el momento de valorar el resultado de estas pruebas se debe tener en cuenta que el fármaco no cause directamente la degranulación mastocitaria, sino tendríamos un falso positivo, como puede ocurrir con ciertos fármacos como los opioides, la quinolona o la vancomicina. Esta prueba es de mucha utilidad, por ejemplo, para estudiar reacciones de hipersensibilidad a fármacos como los betalactámicos, como la dipirona, anestésicos locales, medios de contraste, sales de platino, heparinas. Y en ese tipo de fármacos puede llegar a ser muy útil solicitar una prueba cutánea para determinar si el paciente lo que presenta o no es una hipersensibilidad cutánea o con manifestaciones mediadas por inmunoglobulina E. Un resultado positivo pues indica una alergia medicamentosa mediada por inmunoglobulina E. Un resultado negativo, sin embargo, no excluye la alergia farmacológica. Tenemos otras pruebas, ya no in vivo sino in vitro, como la detección de IgE específica. De las pruebas más utilizadas está el RAST. Dentro de ellas, dentro de este tipo de pruebas, se utilizan sueros de pacientes con pruebas cutáneas positivas para estandarizar estas pruebas in vitro. Son útiles para determinar reacciones específicas para IgE, en el caso de penicilinas, en el caso de cefalosporinas, en el caso de medicamentos biológicos. Sin embargo, cuando comparamos el valor de estas pruebas frente a las pruebas cutáneas, las pruebas in vivo, para aquellos pacientes donde estamos sospechando reacciones tipo 4, reacciones tardías, tenemos la prueba del parche. Es una prueba donde el fármaco se prepara con vaselina o con suero fisiológico, se aplica una cura oclusiva durante 48 horas y se hacen lecturas a las 48 y 96 horas. Las concentraciones de estos fármacos en estas pruebas ya están estandarizadas y son útiles justamente para confirmar una posible reacción tipo 4, tipo exantema maculopapuloso, pustulosis o inclusive el mismo DRES. ¿Sí? No se recomienda en pacientes que tienen antecedentes de reacciones exfoliativas como un síndrome de Stevens-Johnson. Esto es una gran síntesis de lo que hemos hablado anteriormente. Cuando sospechamos pacientes que tienen reacciones mediadas por inmunoglobulina E o reacciones inmediatas, son muy útiles las pruebas cutáneas, y la consideración terapéutica es si la prueba cutánea da positiva, se debe descontinuar obviamente el medicamento tanto en el manejo agudo, y eso ya es un antecedente farmacológico para nuevas conductas terapéuticas. Tenemos la triptasa en el caso de pacientes hospitalarios cuando se está sospechando o se está buscando la causa de un shock anafiláctico. Tenemos en pacientes que sospechamos reacciones citotóxicas
El test de Coombs es una prueba que nos va a ayudar a aumentar la probabilidad diagnóstica que estamos ante una reacción tardía a fármacos. Bien, cuando sospechamos una enfermedad del suero, una vasculitis, por ejemplo, reacciones tipo 3, es muy útil solicitar marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, los cuales van a estar aumentados en este tipo de reacciones. Y en reacciones tipo 4, como vimos, la prueba más utilizada es la prueba del parche. Finalmente, ¿cómo hacemos el manejo de un paciente que tiene hipersensibilidad a fármacos? Hay una serie de medidas generales. En el momento en que estamos tratando una hipersensibilidad inmediata, si sospechamos que hay anafilaxia, hay que hacer tener una sospecha diagnóstica temprana, hay que suspender los medicamentos sospechosos y hacer el manejo temprano con adrenalina. Se debe entregar a todo paciente que ha sufrido una reacción de hipersensibilidad a medicamentos, una lista de los medicamentos que debe el paciente evitar. Eso es muy importante en el momento de hacer el seguimiento del paciente, también como en su egreso después de la hospitalización. Es fundamental tener claro con ese paciente fármacos alternativos y tener claro qué medicamentos alternativos se pueden utilizar en caso, por ejemplo, de infecciones donde la primera línea sean betalactámicos, ese paciente justamente tenga una reacción hipersensibilidad a betalactámicos. Las medidas de premedicación, por ejemplo, utilizar corticoides o antihistamínicos antes de administrar ciertos medicamentos en pacientes que tienen estos antecedentes, son útiles solamente en pacientes que tienen reacciones de hipersensibilidad no alérgicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que esta medida sea útil en un paciente que esté sensibilizado y que tenga, por ejemplo, una reacción mediada por inmunoglobulina E. Una de las opciones terapéuticas más controvertidas, pero también que puede llegar a terminar en una resolución parcial o definitiva del problema, es desensibilizar al paciente del fármaco. Esto conocemos a la desensibilización como un estado temporal de tolerancia frente a un compuesto que sospechamos que es causante de la hipersensibilidad al fármaco. La desensibilización se debe considerar cuando el medicamento implicado es esencial, cuando no tenemos alternativa y definitivamente tenemos que seguir utilizando este paciente, o cuando los demás tratamientos no alcanzan un nivel de efectividad permitido. Por ejemplo, pacientes con fibrosis quística y que presenten hipersensibilidad a quinolonas, por ejemplo, o alergia a ciertos productos en pacientes que sufren hemocromatosis, ¿sí? Entonces, solamente cuando definitivamente no nos quedan alternativas terapéuticas es que se utiliza la opción de sensibilización a fármacos. Bueno, entonces la conducta clínica ante un paciente que tengamos una sospecha de una hipersensibilidad a medicamentos va a depender mucho de la presencia de signos de alerta. Si el paciente tiene una aparición repentina de síntomas multisistémicos, broncoespasmo, síntomas cutáneos, urticaria, lo primero que hay que mirar es si tiene o no un compromiso cardiovascular importante, si tiene hipotensión. Si el paciente tiene hipotensión asociado a síntomas multisistémicos, estamos ante la probable presencia de un shock anafiláctico y hay que actuar como tal. Si el paciente lo que predomina es una disnea inspiratoria, disfonía, cialorrea, es posible que estemos ante un edema laringio y en ese momento el paciente habrá que manejar el edema laringio como tal. Si el paciente tiene una piel dolorosa, tiene erosiones de mucosa, en más de 2 membranas mucosas, tiene lesiones atípicas, hacemos el examen físico, tiene signo de Nikolsky, tiene ampollas, bien, tiene una función renal que está alterada, además tiene una alteraciones en el conteo de leucocitos y de plaquetas, posiblemente estamos ante un síndrome Steven-Johnson y toca actuar rápidamente. Usualmente
Son pacientes que se internan en unidad de cuidado intensivo, que requieren una vigilancia y un monitoreo estricto. Si estamos en un paciente febril que tiene un exantema cutáneo, ¿sí? Que tiene un exantema cutáneo, que tiene edema en cabeza, cuello, además tiene linfadenopatías en más de 2 sitios, además hay alteraciones de laboratorio, eosinofilia, hay linfocitos atípicos, vemos un aumento de las transaminasas, hay proteinuria, es posible que estemos ante un síndrome de hipersensibilidad a medicamentos como el DRES, y también requiere una acción inmediata. Si vemos un paciente que lo que se caracteriza es por tener una serie de pápulas con infiltración purpúrica, lesiones necróticas en la piel, hay también una función renal alterada, hay alteración del complemento, es muy probable que estemos ante un caso de una vasculitis. Entonces, en el manejo de la situación aguda de hipersensibilidad a medicamentos, lo principal es tener claro los signos de alerta: síntomas multisistémicos, síntomas de vías respiratorias altas, alteraciones de piel, mucosas, alteraciones de laboratorio, como el conteo sanguíneo, función renal, la presencia de fiebre, examinar si hay o no linfadenopatías, orientar hacia la evaluación del complemento para hacer un diagnóstico diferencial adecuado. En general, las reacciones que son inmediatas, la conducta más apropiada es suspender el medicamento, hacer el manejo de la situación aguda, llámese la anafilaxia, broncoespasmo, el manejo de soporte en un síndrome de Stevens-Johnson, en el DRES, o el manejo también propiamente de una vasculitis, de una enfermedad de suero. En las reacciones que son retardadas, que presentan se presentan más allá de la hora, usualmente después de la primera, segunda semana de exposición al fármaco, cuando estamos ante síntomas dermatológicos como urticarias tardías o exantemas leves, podemos manejar con antihistamínicos, pero si estamos ante lesiones dermatológicas, maculopapulosas, extensas, complicadas, quizás sea necesario hacer el manejo con corticoides y siempre pensar y descartar la presencia de un compromiso mucocutáneo. Igual en reacciones de hipersensibilidad grave, hacer un manejo con ciclo cortos con corticoides a dosis de prednisolona de 2 miligramos por kilo dosis, por ciclos de 5 a 10 días. En dermatitis de contacto es clara la utilidad de los corticoides tópicos en caso de que nosotros la sospechemos. Esto, por último, es para compartirles cuál es la reactividad cruzada que se presenta entre betalactámicos. Vimos que los betalactámicos son medicamentos que tienen esa predisposición a formar aptenos y a participar en una gran variedad de fenómenos de hipersensibilidad con distintos mecanismos. En el caso de la amoxicilina tiene una reactividad cruzada con anillos laterales, por ejemplo, con la cefalexina. Lo mismo ocurre con la ampicilina. Las cefalosporinas, hay reacciones cruzadas entre distintas cefalosporinas, por ejemplo la ceftriaxona con la ceftazidima. Puede existir una hipersensibilidad, puede existir una reacción cruzada, ¿sí? O el astronam con la ceftazidima. ¿Bien? En el caso de la alergia a penicilina ya nos quedó claro el mecanismo por el cual se produce. En general existe una reactividad cruzada, como vimos en la tabla anterior, que limita el uso de varios antibióticos de esta familia. La reactividad cruzada con astronam es poco frecuente y en general, si bien como vimos existe una reactividad cruzada con las cefalosporinas, sí es frecuente las manifestaciones cutáneas de este tipo de alergias, pero es poco frecuente el desarrollo de casos de anafilaxia, ¿sí? En alergia por penicilinas, especialmente por reactividad cruzada. Y esto es el algoritmo
que recomienda el Consenso Internacional de Alergia a Fármacos. Si existe la sospecha de alergia a fármacos, hacer una evaluación clínica muy detenida, evaluar la posibilidad que el cuadro clínico que veamos es debido a fármacos. Si tenemos pruebas cutáneas, realizar pruebas cutáneas y según el resultado de las pruebas cutáneas confirmar una alergia a fármacos. Si no tenemos alergia a fármacos y definitivamente es una situación donde no tenemos otra opción que utilizar el medicamento sospechoso, hacer una prueba de provocación o hacer pruebas de sensibilización. Esta es la biografía y con eso terminamos las dos clases relacionadas con eventos adversos a medicamentos y con hipersensibilidad a medicamentos.